Hola, os había prometido en diferentes vídeos que iba a explicar los tipos de se y ha llegado el momento. Aquí estoy con ellos. Os he hecho el esquema en la pizarra, ahora iremos viendo uno por uno y bueno, espero que lo veáis lo mejor posible, pero como siempre igualmente abajo en el vídeo podéis descargar el enlace que aparece abajo del vídeo. Os va a llevar a un archivo, o sea, os va a llevar primero al blog, a un post del blog del Pilar de la Lengua, y ahí podréis descargar el archivo con la teoría de los tipos de se, que es un cuadrito muy, vamos, ves prácticamente lo que estáis viendo aquí, un poquito más explicado, pero poco más, lo que yo voy a explicar pues viene aquí escrito. Y también en ese mismo documento vais a tener una lista de oraciones donde aparecen diferentes tipos de se y a continuación el solucionario. Yo aquí voy a hacer la explicación, diré algunas salteadas, las comentaré aquí algunas salteadas y el resto pues la podéis luego ya trabajar por vuestra cuenta y ver si lo habéis entendido, si lo habéis acertado y habéis dado con el tipo de se correcto, ¿ok? Bueno, pues dicho esto, os comento que bueno, los tipos de se, ¿por qué se ve los tipos de se como algo aparte? Bueno, en muchísimas oraciones nosotros utilizamos continuamente el se. En muchas oraciones vamos a encontrarnos cuando analizamos diferentes se. Y claro, no todos los tipos de, no todos los se, todos los pronombres se tienen el mismo tratamiento. También existe, no solamente existe el pronombre se, o sea, el pronombre se es el pronombre átono. El pronombre átono, además de ser el se de tercera persona, también hay de primera persona me, de segunda persona te, de primera persona del plural nos, de segunda persona del plural vos, perdón, os, el vos es de voseo. Aquí eso es más Latinoamérica. Y también el se de tercera persona del plural, o sea, me, te, se, nos, os, se. Esos serían las 6 tipos. Lo que ocurre que, por ejemplo, en el me o en el te, más a menudo van a ser complementos directos o indirectos. En algún caso se puede hacer referencia también a que forme parte de un verbo pronominal o de un reflexivo, de un reflexivo, iba a decir un recíproco. Sí, también, un recíproco, por ejemplo, pero con plural. Nos telefoneamos, nos llamamos por teléfono, los dos, recíprocamente, ¿vale? Pero, claro, si entiendes con el tipo de se, si lo entiendes, luego vas a entender a las demás personas. En el se, además de esos típicos pronominal, reflexivo, recíproco, ocurre que también llegamos a los dos tipos más comunes, que son los que más se usan, ahí estoy utilizando yo uno de ellos. Los que más se usan son estos, el se y el 7. El se de impersonal refleja y el se de pasiva refleja, ¿vale? De hecho, ya la impersonal clásica tradicional y la pasiva tradicional se está perdiendo, cada vez se utiliza menos porque se está perdiendo, se utiliza más a menudo el se. El se usa continuamente, lo vais a comprobar. Además, lo que me encanta de la sintaxis es que una vez que le vais pillando el rollo, cuando vais hablando, esto ya lo he comentado en algún otro vídeo, vais analizando vosotros mismos todas estas cosas que estamos diciendo. Vais a ver las veces que decís se al cabo de vuestras conversaciones. Bueno, entonces, por este motivo se trabajan y se estudian los tipos de se, porque son donde más variedades, en más contextos nos lo vamos a encontrar. Los primeros, en total son 7 tipos. Digamos que los primeros 5, una vez que tú tengas en una oración un se, tú tienes primero que descartar los primeros 5, que se descartan relativamente fácil, y luego te queda, como os digo, lo más comunes, que son la impersonal refleja y la pasiva refleja, que lo bueno es que tenemos una fórmula para memorizarlo, para entenderlo. Bueno, ahora si queréis me paráis el vídeo, descargaos el esquema para poder seguirme la explicación con el esquema, que lo vais a ver todavía más claro. ¿De acuerdo? Yo me espero aquí un poco parada, ¿verdad? Si hace ruido y continúo. Mira, el primer tipo, el se, aquí pongo se, le, siempre es complemento indirecto, lo que tenéis aquí en la función sintáctica, siempre es complemento indirecto y siempre lo vamos a encontrar junto a un lo o junto a la, ¿vale? Lo de complemento, o sea, junto a un complemento directo. Complemento indirecto, complemento directo. Y los complementos directos en forma de pronombre personal átono son... Perdón, en el pronombre átono, sin el personal, son lo y la, ¿vale? Entonces, sí, con el personal, que se me va algunas veces, ¿vale?
cuando encontremos esta combinación selo o sela, siempre vamos a tener que esto es complemento indirecto y esto es complemento directo. En realidad ese se lo que está haciendo es sustituir al le. Ya sabéis que el pronombre le siempre es complemento indirecto. ¿Qué ocurre? Que si en esta forma estuviese al lado de lo, parece que estamos insultando a nuestro interlocutor, porque diríamos le lo conté y te va a contestar, pero léelo quién, léelo tú, ¿no? Es así de sencilla y de simple la explicación, ¿vale? La lengua ha terminado evolucionando ese le a se para que no haya ahí una cacofonía y no haya un insulto sin querer insultar a nuestro interlocutor. Entonces, en vez de ser lelo o lela contó o conté, pues será selo, conté o sela, estudió la lección, por ejemplo, ¿vale? Entonces, digamos que ahí tendríamos lo que se llamaría el se sustituto de le, o también se le llama el falso se, o se utilizan diferentes formas de decirlo, ¿no? O el falso le, porque ahí hay un... Bueno, en realidad sería el falso se, porque no es un se en realidad, es un le encubierto, ¿vale? Entonces, bueno, como os digo, para que haya este complemento indirecto sustituto de le, siempre tiene que ir junto a lo o la. Siguiente, que me enrollo mucho. El se reflexivo. El se reflexivo se parece muchísimo al ser pronominal. Vamos, que la línea es muy pequeña. La única diferencia, bueno, es que digamos que los reflexivos también son verbos pronominales, porque el verbo lavar, lavarse, yo me lavo, tú te lavas, él se lava. Cuando hablamos de pronominal significa que el verbo necesita de un pronombre para ser conjugado, ¿vale? ¿Y eso cómo lo sabemos? Pues pasamos el verbo a infinitivo, y si en el infinitivo lleva el se enclítico, o sea, el pronombre unido al verbo, lavarse, levantarse, despertarse, peinarse, pues todo eso van a ser verbos pronominales, ¿vale? Lo que pasa es que tienen algunos el matiz de reflexivo, cuando la acción recae sobre uno mismo. Si es que él o yo me lavo la cara a mí misma, pues entonces estaríamos hablando de un me o un se reflexivo, ¿de acuerdo? Él se lava la cara. Y ahí lo que nos podemos encontrar es que tenga dos funciones diferentes, o de complemento directo o de indirecto. ¿Cuándo va a ser uno u otro? Bueno, él se lavó la cara sería el complemento directo, se la lavó, y por tanto el se convertiría en el indirecto. Además habéis visto cómo lo hemos contraído, se la lavó, y tenemos el primer punto, el primer tipo, ¿no? El se sustituto de le. Entonces ahí lo vemos claro. Ahora, si en lugar de se lavó la cara, eliminamos la cara y fuese se lavó, simplemente él se lavó, pues ahí lo que pasa es que como no tenemos complemento directo, pues el se pasa a ser el directo. Que ya sabéis que en la voz activa pasa esto, que no hay complemento indirecto solo, sino que para que haya un indirecto antes tiene que haber un directo. Entonces, si no hay directo, el indirecto pasa a ser directo. Así es, ¿de acuerdo? Eso ocurre solamente en la voz activa. Ya sabéis que por eso yo le doy un nombre concreto a lo que sería la voz media, que en la voz media sí que no encontramos un complemento indirecto solo sin directo, que es con los verbos de sentimiento. Me gusta, me apasiona, me aborrece, me entristece, todo lo que sea me provoca un sentimiento de algo. Ahí ese me o ese se maravilla, se sorprende, ese se nos gusta, nos sorprende, o sea, en cualquiera de sus tipos, de sus personas, hablaríamos de voz media, y por tanto esos pronombres serían siempre complementos indirectos, ¿de acuerdo? Pero porque no son voz activa. Si estamos en una voz activa, el se o el me se convierte en directo, ¿vale? Y estaríamos hablando del reflexivo, cuando la acción recae sobre uno mismo. En el caso de que la acción... Es que aquí me hubiera gustado, claro, aquí tendría que haber puesto el pronominal, porque ya os digo que van muy unidos, ¿vale? El reflexivo y el pronominal son prácticamente el mismo. Lo único que en el pronominal digamos que la acción no recae sobre uno mismo. No es yo me peino el pelo, o yo me peino, o yo me lavo, o yo me visto, que vemos una acción que recae sobre uno. En cambio en el pronominal puede ser se desmayó, se arrepintió, se esfumó, bueno, es que hay tantísimos se, o sea, con infinitivos que acaban en se, desmayarse, arrepentirse, maravillarse, hay mucho, ¿vale? Ya iremos viendo
más ejemplos. Además, ahora después en la lista lo vais a ver. Más cosas. El ser reflexivo, el ser pronominal. Me he quedado en medio con el ser recíproco. Perdonad que me viene el hablasu. En el ser recíproco también tenemos la opción de que pueda ser complemento directo e indirecto, ¿vale? Y aquí la diferencia es que siempre va a ser en plural, porque la acción no va a recaer sobre uno mismo, sino que va a ser una acción recíproca, o sea, mutuamente. Ellos, o nosotros, o vosotros, tiene que ser solamente en plural, nos escribimos cartas, ellos se escriben cartas, ¿vale? Ellos se besan, en la acción es él a ella, o él a él, o ella a ella, ¿vale? Se besan, o se escriben cartas. Y entonces, pues, va a depender también de si hay algo que sea complemento directo. En este caso, se escriben cartas, las cartas sería el complemento directo, y el se sería entonces indirecto. Sería un se recíproco, complemento indirecto. Si fuese ellos se escriben solamente sin añadir el complemento directo, cartas, pues entonces el se pasaría a ser complemento directo, ¿vale? Entonces ya tenemos el sustituto del el reflexivo, el recíproco, el pronominal, que lo estaba comentando porque se parece mucho al reflexivo, pero hay una gama mucho más amplia de pronominales. Además, otra de las características de los verbos pronominales es que lo que suele llevar a continuación como complemento no es un complemento directo, sino que es un complemento de régimen, ¿vale? Se arrepintió de no ir al cine, arrepentirse de algo, por ejemplo, ¿vale? Que es el que me viene a la cabeza ahora mismo. Ahora aquí veis una X, y eso significa que no tiene función sintáctica. Estos tres tenían función sintáctica, en este caso complemento indirecto, en este caso uno u otro, directo o indirecto, pero en el pronominal lo que se hace es que se subraya todo como verbo. Como son verbos pronominales, quiere decir que el verbo va exigiendo el pronombre para ser conjugado. Digamos que el pronombre forma parte del verbo, todo es verbo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en se desmayó, desmayarse, todo sería verbo. No se pondría complemento directo ni indirecto. Todo verbo, y ya se entiende que te estás diciendo que es un verbo pronominal, ¿de acuerdo? Es el único tipo de se que se pone todo junto como verbo. En el caso ya último, dentro de los 5 primeros tipos, del dativo ético, el dativo ético tampoco tiene función sintáctica. Lo que haríamos sería subrayarlo y poner abajo dativo ético, DE, por ejemplo, o escrito dativo ético, ¿vale? El dativo ético es un tipo de se que digamos que en realidad está ahí para ocupar espacio, o también digamos para exagerar, para enfatizar algo, alguna acción. Eso quiere decir que no funciona ni como un complemento indirecto, ni es reflexivo, ni es recíproco, ni es obligado por el verbo, no es pronominal, ¿vale? Sino que aquí lo que nos encontramos es un se que se añade para darle intensidad a algo. Por ejemplo, se tiró todo el día en el sofá. El verbo tirar puede ser yo tiro algo o yo me tiro, de tirarse, bueno, pero es la exageración de o más que a lo mejor, bueno, sí, pegarse, ¿no? Se pegó todo el día tirado en el sofá. Ese pegarse, no yo me pego, tú te pegas, él se pega, no es tan pronominal. No es yo me tiro, tú te tiras, él se tira, sino que estamos hablando de algo exagerado. Se está intensificando la acción de pegarte todo el día, de pegar todo el día en el sofá. Es que además es una expresión muy coloquial. Mirad, para que lo entendáis, los dativos éticos se utilizan mucho en el lenguaje coloquial, lo vais a encontrar muy poco en el lenguaje escrito. Entonces, a mí me ocurre que mi alumno siempre ve dativos éticos por todas partes. O sea, en los exámenes, venga, dativo ético, vamos a ver, tómalo como la última opción posible. Después de que se te acaben todas estas opciones, que se te acaben las dos últimas opciones, dice, venga, vale, pues dativo ético. Pero es cuanto menos el que sale menos veces. Aquí os pongo yo un ejemplo que es: se leyó el libro entero. El verbo leer no es un verbo pronominal, no es leerse, no es yo me leo, tú te lees, él se lee. Aunque como estamos tan acostumbrados a decirlo, pues no suena bien, claro. Pero lo que estamos haciendo es exagerar. Se leyó el libro en un día. Es para dar ese énfasis de en qué poco tiempo, ¿no?, se ha leído un libro. Pero lo correcto sería decir ha leído. Lo que pasa es que ya os digo, lo tenemos tan interiorizado que lo usamos casi sin darnos cuenta y se puede llegar a confundir con un pronominal. Y ahí estaríamos hablando, como digo, de un dativo ético. Se tomó 3 copas. Se comió todo el plato. Comerse, el verbo comerse no es comerse, no es pronominal, es comer. Pero enfatizamos la acción de que comió mucho diciendo se comió 3 platos. ¿Vale? Ese es el dativo ético. Muy chulo, muy divertido, muy simpático el dativo ético, pero sale
poco y sobre todo sale, como os digo, en el lenguaje coloquial, en el lenguaje oral, no en el escrito, ¿vale? Por último, los dos últimos tipos de sé, que son los más bonitos, los que a mí más me encantan y los que más salen, son los que reflejan una oración impersonal o una oración pasiva. Y se les llama, para diferenciarlas de la impersonal tradicional o de la pasiva también denominada perifrástica, que también es la tradicional, la del ser más participio, pues se le llama impersonal refleja o pasiva refleja. Y tienen cierta característica. Debajo del se no se subraya como verbo todo. Ya sabéis que como verbo todo se subraya solamente el se pronominal. Aquí pondríamos debajo del se marca de impersonal o marca de pasiva, ¿vale? Para identificar que estamos ante una pasiva o una impersonal refleja. Y lo gracioso, bueno, lo simpático es que tenemos una fórmula. Oye, esto nos facilita bastante la historia, ¿vale? Porque al tener una fórmula, una vez tú descartas que no estoy ni en un selo sela, que no estoy hablando de un pronombre reflexivo, que no estoy hablando de un pronombre recíproco, que no es un pronominal. Nos quedan dos opciones. Por ejemplo, os pongo, a ver si yo puedo borrar por aquí en algún hueco, y os lo pongo, esto ya de aquí lo voy a borrar, ¿vale? Porque además estos ejemplos los tenéis en vuestro esquema que habéis descargado y tenéis delante de la pantalla. Le voy a poner otro color para que se vea mejor. Y ahora yo pongo aquí, se vende piso. ¿Cuántas veces hemos visto nosotros ese se vende, ese se alquila? ¿Vale? Continuamente. Bueno, pues vamos a analizarlo sintácticamente. En se vende piso tenemos que, si le ponemos delante él o ella, él se vende piso no tiene sentido. O sea, no tiene sentido que tenga un sujeto ahí externo. Por lo tanto, no tiene sentido de que sea reflexivo a sí mismo, ni que sea recíproco, ni que sea pronominal, porque el verbo no es venderse. Y estamos hablando de un dativo ético, por favor, olvidaos del dativo ético. Estaríamos ya en las dos últimas opciones, en que sea impersonal o pasiva, porque estas opciones anteriores las tengo que descartar porque son inviables. Entonces, dentro de la opción de pasiva o impersonal, ay, que me pica la nariz, alguien me está criticando detrás de la pantalla. Lo que ocurre aquí es que tengo pues una fórmula. Yo ya estoy viendo la fórmula y ahora con esa fórmula voy a decidir qué tipo de se es, si de pasiva o de impersonal. Tengo se más verbo, el verbo está en singular, más este sería el complemento, que no sé todavía qué tipo de complemento sintáctico, qué función sintáctica realiza, pero es el complemento que está también en singular, ¿vale? Esta es mi fórmula. Se más verbo en singular más complemento en singular. Me voy a mis fórmulas, que además las tenemos aquí en el esquemita, y veo que pone, vale, para que sea impersonal refleja, tiene que ser se más verbo en singular más complemento en singular. Oye, pues me cuadra. Se más verbo en singular más complemento en singular. Vale, y cuando sea impersonal, ese complemento va a ser complemento directo. Tiene sentido, no puede ser un sujeto porque es una oración impersonal. Entonces esto es muy importante. Cuando tengáis claro que estamos ante un se impersonal, por favor, después en el complemento no me pongáis que es sujeto, porque es una auténtica cagada, ¿no? Aquí tendríamos entonces un complemento directo. Si es una oración impersonal no hay sujeto. Entonces diríamos, para que lo entendáis, pensamos que aquí hubiese un alguien que sustituiría al se, alguien vende piso, pero como no nos interesa saber quién es ese alguien que vende el piso, se impersonaliza a través del se. Alguien vende piso es lo mismo que decir se vende piso, se está impersonalizando el autor, el sujeto. Por ello, ese sujeto se pierde, se convierte en impersonal y el piso es lo que se vende, complemento directo, ¿vale? Pero, si nos vamos a la pasiva refleja, ¿vale? Cada uno de los dos tiene dos fórmulas, pero me voy a ir a la fórmula de la pasiva refleja, la primera fórmula, y veis lo siguiente, se más verbo en singular más complemento en singular. Ostras, es que es lo mismo. Se más verbo en singular más complemento en singular. ¿Y ahora qué hago? Bueno, pues lo puedo entender también como pasiva. En lugar de pensar que alguien vende piso, ¿vale? En vez de impersonalizar la oración, le voy a dar un matiz de pasiva. El piso, que sería el sujeto pasivo, ya habría que cambiar esto. En vez de ser complemento directo, ahora sería sujeto. El piso es vendido por alguien. Lo que estamos omitiendo es el complemento agente.
Y lo estamos omitiendo a través de la sustitución por se. El se vende piso sería lo mismo que decir piso es vendido por alguien, ¿vale? El piso es vendido por alguien. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando tengáis la fórmula se más verbo en singular más complemento en singular, que se da en muchísimas ocasiones, vosotros y vosotras vais a decidir si la oración la queréis analizar como impersonal refleja o como pasiva refleja. Va a estar bien de las dos maneras. Simplemente, aquí está la clave. Si decís que impersonal refleja, tenéis que poner que el complemento, en este caso piso, es complemento directo. Y si en cambio decís que la oración es pasiva refleja, pues entonces tenéis que decir que el complemento, en este caso piso, es sujeto. Con pasiva, sujeto pasivo. Con impersonal, complemento directo. Eso es clave. Me pasa mucho que en los exámenes me encuentro que me ponéis marca de impersonal y digo, pues vale, bien, singular, singular, marca de impersonal. Y cuando voy a mirar el complemento me ponéis que el complemento es sujeto. Ya está mal. Claro, porque si me pones que es sujeto, ponme entonces que la marca es de pasiva. Y si me pones que es complemento directo, pues ponme que la marca es de impersonal. ¿Vale? O si me has puesto marca de impersonal, no me pongas sujeto, ponme complemento directo. Que tenga sentido esa pareja. ¿De acuerdo? Eso es clave. Porque veo que sí, que la habéis pillado, que es marca tal, pero después la cagada está en que no me está haciendo la pareja correctamente. ¿Vale? Entonces, ahí. Cuando tengáis esa fórmula singular más singular puede ser o impersonal o pasiva. Hay otras dos fórmulas más, que ahí no hay cabida a equivocación. Si nos encontramos se más verbo en singular más complemento en plural, ¿vale? En ese caso tiene que ser inequívocamente impersonal refleja. Esto es un poco guarrada, porque es que de verdad no sirve para nada el borrador. Y ya sabéis lo que voy a hacer, porque además es que lo estáis deseando. Voy a sacar mi súper, es que esto es lo mejor. Con mi súper, bueno, es lo mejor cuando no he hecho esta guarrada, pero bueno. Era lo mejor, os lo juro. ¿Vale? No pasa nada, no pasa nada. Nos vamos a apañar así, ya está, porque como me tengo que poner a sacar el zip para limpiar la pizarra, ya es que sí que os vaya a mear de la risa conmigo. Bueno, mirad, lo que estaba diciendo, otro ejemplo de impersonal refleja, pero en este caso con verbo en singular y complemento en plural. Por ejemplo, se expulsó a los estudiantes. ¿Vale? Se expulsó a los estudiantes, como expulsó está el verbo en singular y a los estudiantes está en plural, nunca podría ser pasiva, porque para que sea pasiva quiere decir que este complemento tendría que ser sujeto y tendría que concordar con el verbo. Y aquí no hay concordancia porque el verbo está en singular y el complemento está en plural. Al no haber concordancia entre verbo y ese complemento, nunca podría ser, como os digo, el sujeto de ellos, sino que tiene que ser inevitablemente complemento directo. Al ser complemento directo, ya me está diciendo que esta marca tiene que ser de impersonal. Digamos que lo podríamos sustituir por alguien expulsó a los estudiantes. No queremos desvelar la autoría de ese alguien, entonces lo impersonalizamos. Así que cuando veáis verbo en singular, complemento en plural, siempre es impersonal refleja, ¿vale? A ver, esto entenderlo de la manera de que siempre es que hayamos pasado todo esto y veamos que no es ninguno de estos. Entonces, claro, cuando tenemos la opción de que sea impersonal o pasiva, pues ya jugamos a ver las fórmulas que tenemos. Si es singular más singular, puede ser pasiva o impersonal. Si es singular más plural, siempre es impersonal. Y si es plural más plural, siempre va a ser pasiva, porque ahí sí que concuerda verbo y complemento. Por ejemplo, el mismo de antes, el mismo ejemplo, se venden pisos. Claro, si se venden pisos, tú ya lo pones todo en plural, ya sí que aquí no tendría sentido decir alguien venden pisos, tendrías que decir alguienes. Y como alguienes no existe, ya ahí descartas la opción de que sea impersonal. Tiene que ser que el pisos, que está en plural, como concuerda con el verbo venden, es su sujeto. Así que como este es el sujeto y este es el verbo, aquí lo que tenemos es una marca de pasiva. Los pisos son vendidos por alguien. Ahí sí que nos queda bien. Y ese complemento agente es el que estamos omitiendo para ocultar su autoría, ¿no? Para
por derechos de intimidad, que se dice, o algo así. Bueno, total, ya se me está yendo. ¿Lo habéis entendido? Es que ahora me encantaría que me pudieseis decir todo desde vuestra casa. Sí, sí, lo hemos entendido, oye, está súper claro, genial. Bueno, también me lo podéis poner abajo en comentarios y ya me quedo yo más tranquila. Yo creo que ya con esto y teniendo vuestro esquemita deberíais haberlo, pues eso, por lo menos haberlo comprendido con la explicación. Y ahora esto es como todo, igual que os digo siempre con la sintaxis. Ahora se trata de memorizar los nexos, en este caso se trata de memorizar bien los tipos, acordaos de que son 7 tipos, de que hay que ir descartando hasta que llegamos a las 2 últimas opciones. Esto al principio, una vez le habéis pillado el rollo, ya no tenéis que ir uno por uno descartando, ya directamente es que lo vais a reconocer, ¿vale? Ahora, como os digo, en el esquema que vais a descargar, en el documento que vais a descargar, tenéis 35 oraciones cortitas con diferentes sets para ir reconociendo. Y por ejemplo, pues yo leo aquí, Luisa se ha puesto un sombrero nuevo. En Luisa se ha puesto un sombrero nuevo, como es ponerse a ella misma. Claro, ahí el verbo ponerse también es pronominal. O sea, lo que os decía de que el límite es muy fino entre uno y otro. Pero como Luisa está haciendo que la acción recaiga sobre sí misma, pues diríamos que estamos ante un se reflexivo. Como es, se ha puesto un sombrero nuevo sería el complemento directo y el se sería indirecto. Exactamente. Se hacen trajes espaciales, claro, a no ser que sea que ellos se hacen trajes espaciales el uno al otro, que sería un poco extraño, no nos cuadra ninguna de las demás opciones. Solamente nos cuadraría plural más plural, la marca de pasiva. Se más verbo en plural, hacen más complemento en plural, trajes espaciales. Como es marca de pasiva, diríamos que trajes espaciales es el sujeto. Ahí, exactamente. No se conoce la fecha de regreso. No se conoce. Él no se conoce la fecha de regreso a sí mismo. Recíproco tampoco porque no está en plural. Pronominal, conocerse, tampoco. Dativo ético, ya os digo que son excepciones y siempre con una idea de énfasis. Ahí no hay ninguna, no se está enfatizando nada. O sea que descartamos todas las opciones y nos volvemos aquí abajo. No se conoce la fecha de regreso. Digamos que como está en plural, en singular, conoce verbo en singular y la fecha de regreso en singular, pues vosotros vais a decidir si es pasiva o impersonal. Si decís que es marca de impersonal, pues entonces la fecha de regreso la ponéis como complemento directo. Si decís que es marca de pasiva, pues entonces ponéis que la fecha de regreso es sujeto. Ese ejemplo es el 11. Es que estoy mezclando, ¿vale? Me estoy yendo de uno para otro. ¿Vale? Por ejemplo, en la 18, se bebió 3 copas de anís. Ahí sí tenemos una exageración. El beberse de más, ¿no? Se bebió 3 copas de anís, es como darle ese énfasis de ¡guau! Bebió mucho. Pues entonces estaríamos ante un dativo ético. No se lo repitas más, la 27. No selo. Selo o sela siempre va a ser complemento indirecto, sustituto de le. Se dispuso a hacer negocios. Ese se dispuso a hacer negocios con la preposición a hacer, ya nos está dando ahí una pista de un tipo de complemento en concreto. Él o ella se dispuso, sí que me cuadra poner un sujeto delante. Entonces ya veo que a hacer negocios no es una acción que recae sobre uno mismo, tampoco es recíproco porque no está en plural, me pega que sea pronominal. De hecho lo paso a infinitivo, disponerse a algo, y me sale efectivamente que es un verbo, se dispuso sería todo verbo, un verbo pronominal, y a hacer negocios diríamos que es un complemento de régimen, o como es un verbo en infinitivo diríamos que es una subordinada sustantiva de complemento de régimen, ¿vale? Tus padres se alegran de tus triunfos, ahí claramente tenemos un sujeto tus padres. Entonces, se alegran de ello, volvemos a lo mismo, alegrarse de, se alegran sería todo junto como verbo pronominal y de tus triunfos sería complemento de régimen, ¿vale? Los niños se tiran piedras en el jardín, ahí el sujeto es los niños y ahí sí que tendríamos una reciprocidad, entendemos que los unos a los otros se tiran piedras, entonces como piedras es el complemento directo, el se sería un se recíproco complemento indirecto. ¿Veis cómo esto es fácil, eh? Esto es bastante sencillito. Vais a hacer, pues eso, hacer estas 35 oraciones
vaya a ver que es muy sencillo de ver, además cuando son así tan fáciles, ¿no? Que te lo ponen al principio de la frase prácticamente y con oraciones tan cortitas, pues se reconocen relativamente fácilmente, ¿no? Cuando se complica la cosa es cuando ya estamos dentro de oraciones compuestas, donde ya pues nos bailan muchos ses y hay veces que se nos va. Pero teniendo muy clara la idea, la base y habiendo estudiado bien los tipos de ses, después os podéis enfrentar al análisis sintáctico. Ya habéis visto que en algunos vídeos pues han salido varios ses y en los próximos vídeos que hagamos de sintaxis van a seguir saliendo ses. Entonces por eso es importante ya tener esta base para cada vez que salga un ses directamente digamos, ah vale, sí, venga, lo entiendo rápidamente. No tengo que darle vuelta o como me pasa que al final termino explicando los ses en cada vídeo. Pues, por favor, cuando tengáis dudas con los tipos de ses, os venís a este vídeo, al esquemita y a empollar. Por favor, por favor. Pues nada, he terminado. Muchas gracias.